Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 22. Romanos capítulo 2, del versículo 12 voy a leer. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulterarás. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hasta el versículo 29 he leído. Romanos capítulo 2 está hablando a los judíos,
Pero realmente el apóstol Pablo estaba utilizando esta palabra, tú eres, como si fuera que una persona. Es decir, que como si fuera que apóstol Pablo está preguntando a una persona de judío. No sé muy bien por qué estaba utilizando esta forma de preguntar y escribir, porque otros libros no podemos encontrar fácilmente, porque esta carta no solamente estaba enviando a una persona, sino que enviando a la iglesia de Roma. Es decir, que quería enviar a muchas personas. Pero especialmente, ¿no?, en el capítulo 2 de Romanos, siempre estaba hablando. Tú. Creo que estaba hablando como si fuera conversación y pregunta. En este momento nosotros podemos pensar que los judíos tenían gran orgullo, como lo que está apareciendo en esta palabra, como dice, siendo maestro de niños. Así está escrito. ¿Dónde está escrito? Nosotros hemos leído, ¿no? ¿Dónde aparece? Acá dice el versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, así dice. Significa que cada uno de los judíos estaban teniendo gran orgullo por tener escritura. Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Como Antiguo Testamento. Teniendo Antiguo Testamento, ellos podían sentir como instructor de los indoctos, siendo maestro de los niños, también siendo como la luz de las tinieblas. Así estaban considerando cada uno de ellos. Pero estaba exhortando a apóstol Pablo a ellos, porque apóstol Pablo también era judío, israelita, siendo como fariseo. Por eso él estaba preguntando, siendo maestro de los niños, teniendo gran orgullo por tener la ley de Dios, siendo como instructor de los indoctos. Pero, eso es, pero, ¿por qué está cometiendo? Así está preguntando. Desde el versículo 21, así estaba hablando sobre maldad de los judíos. Ya, como dice, tú, pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Significa que entre los judíos estaban enseñando la ley de Dios, mandamiento de Dios. ¿Cómo enseñan? Tiene que guardar mandamientos. Otra palabra, tiene que cumplir mandamiento de Dios. En otra forma, no tiene que cometer. Así es. Aunque ellos estaban enseñando, no tiene que cometer, no tiene que hacer maldad, sino que tiene que hacer buenas obras. Pero de este principio de ellos estaban cometiendo. ¿Por qué? Eso es muy importante. ¿Por qué? Siendo ser humano, según la vista de Jesucristo, ¿cómo se ve? A todos los hombres del mundo, ¿cómo se ve? Anoche yo estaba tocando
como vocabulario, como yo decía, generación de víboras. ¿Es cierto o no? Generación de para llamar como cría de víbora, no utiliza generación de víbora. Oh, generación de víbora, no. Y cría maldita y que tiene que ser muerta. A alguna persona le gusta criar en su casa víboras, pero la mayor gente entre todos los hombres del mundo no le gusta ver y tocar, criar. Es decir que según la vista de Dios se veía como los esclavos de Satanás y los esclavos de pecado. Por esa razón, Dios quería enseñar a ellos sobre su identidad. Es muy importante. Identidad. ¿Cuál era su identidad? Identidad era como generación de víbora y siendo esclavo de Satanás. ¿En qué momento fue formado como esclavo de Satanás? En Adán. Ya, busquemos Romanos capítulo 5, el versículo 12. Ya leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En un versículo está explicando exactamente sobre nuestra identidad. Ya, por un hombre entró el pecado en el mundo. Este vocabulario se llama mundo, se refiere a todos los hombres del mundo. Entonces, ¿cómo ingresó este pecado? Adán y Eva cometieron contra Dios. Comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. Aunque Dios había dicho, no debería comer. Porque el día que comieras, ciertamente morirás. Así había dicho. Pero Adán y Eva comieron. En aquel entonces, en Adán, nosotros estábamos juntos en el cuerpo de Adán. Eso es la palabra de Dios. Mientras tanto que Adán comía el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya llegó la sentencia a todos los hombres del mundo. Ya terminó sentencia. Mucha gente está pensando que después de nacer, yo no tengo que cometer para que no sea pecador. Pero se tardó tiempo. ¿Por qué? Ya había sido pecador. Ya había terminado juicio eterno en Adán. Eso es la palabra de Dios que está enseñando. Pero mucha gente está pensando que todavía no ha llegado el juicio eterno. Por eso hay posibilidad de recuperar o hay posibilidad de llevar tiempo para desechar el juicio de Dios. Así piensan. Pero tiene que saber, ya pasó el tiempo para recuperar de nuestra maldad, nuestro juicio. Es decir, que ya el juicio de Dios ya había cumplido. Entonces, según la vista de Dios, está muerto Adán y nosotros, nuestro espíritu, siendo pecador, siendo muerto espiritual. ¿Qué puede hacer para Dios? Eso es. Dios dice que usted no puede hacer nada. ¿Por qué? En Adán usted ya había transformado como pecador. Por eso yo le juzgué. Ya terminó el juicio eterno de Dios. Ya suficiente por medio de Adán. Ya terminó. Muchas veces está escrito, está hablando por medio de la Biblia, pero mucha gente no acepta esta palabra.
En vez de aceptar el juicio eterno que había llegado por medio de Adán, y quiere mostrar su buena obra. Señor, espero que reciba mi ofrenda, mi obra, porque yo tengo que hacer bien, algo tengo que mostrar. Por eso alguno está esforzando, ofrendando, orando, haciendo buenas cosas para cumplir mandamientos, para recuperar algo. Pero según la palabra de Dios dice que su obra de balde, de nada, porque ya terminó el tiempo de recuperación. Porque había llegado sentencia de muerte. En Corea del Sur hay la ley. Una ley que va a dar sentencia de muerte. Todavía existe. Anteriormente yo estaba mirando, ¿no? Algunos espías que llegaron de Corea del Norte para matar al presidente de Corea del Sur, preparando todo, entre ellos como teniendo armas, conquistaron como si fuera una guerra, llegando cerca de palacio del presidente de Corea del Sur. Pero por medio de soldados y policías detenían y luego disparaban, casi todos murieron. Pero solamente uno fue atrapado y llevando al juicio. ¿Cómo tenía que juzgar? En Corea del Sur tenían la ley para hacer sentencia al espía que vino de Corea Norte. Además, el objetivo, ¿cuál era? Para asesinar el presidente. Por eso hizo la sentencia, pan, pan, pan. Tal persona que hizo gran maldad. Por medio de mandato del líder dictador de Corea Norte, Kim Il-sung, fue enviado a Corea del Sur. Y luego quería matar al presidente. Hizo gran daño. Por eso, por la ley, tal capítulo, tal, ya le doy sentencia a muerte. Llegando a sentencia a muerte, ¿cómo se dice? Tal persona prácticamente por la ley ya está muerto. Solamente falta, ¿qué es lo que falta? Ejecución. Entonces, ¿quién tiene que ordenar para ejecutar de esta persona, para ahorcar? El Ministerio de Justicia. Ese es el sistema de Corea del Sur. El Ministerio de Justicia tenía que firmar en el papel para dar orden, para hacer ejecución. Mientras tanto que estaba preparando para matarlo, porque ya llegó la sentencia por medio de juicio. Pero el presidente tenía derecho. El presidente de cada país tiene derecho para dar perdón. No sé muy bien, ¿en Chile hay o no? ¿También? Sí. Tiene derecho para perdonar del pecado, no cualquiera. Si perdona todo, entonces ¿para qué es necesario juzgar? Solamente puede elegir algunas personas tan importantes, en vez de matar, que le da vida para mejorar de política. En aquel entonces le salva. Por eso el presidente le ordenó, utilizó su derecho, perdonó. Al llegar, perdón, ya él podía salir de cárcel. Aunque fue encarcelado todo, pero salió. Se llama contradicción. Fue encarcelado, fue ejecutado de sentencia de muerte. Sí o sí tenía que morir por la ley, pero al llegar, perdón. ¿De quién? ¿De Juan Kim?
de Juan que no tiene nada de poder, ni escucha nada de mi palabra. Pero el orden de presidente. Por eso tal persona se llama Kim Shin-jo. Está siendo pastor de la iglesia de Corea del Sur. ¿En qué año él vino? Creo que 1970 por ahí, hace muchos años. Hasta ahora está vivo. Pregunte, ¿dónde está Kim Shin-jo? Pastor Kim Shin-jo. Él fue salvo. Tiene que entender esta palabra. Ya. La vida de ser humano fue sentenciado muerte en el cuerpo de Adán. Eso es la verdad. Ya terminó el juicio en Adán, ya, ¡pum! Por eso cuando nace en este mundo, siendo, como se dice, sentenciado de muerte. Solamente falta del día de ejecución. ¿Cuándo? Cuando el día que muera. Al morirse, justamente va a llegar el juicio eterno para meter al infierno. Eso es. Además, mientras tanto que estaba siendo condenado, sentencia de muerte, tal persona quiere ofrecer como donación de su ojo, su hígado, su dedo y cualquier miembro de su cuerpo quiere donar a la gente. Pero por la ley no puede recuperar de su sentencia, porque ya terminó algo para recuperar su sentencia por sobra. No hay opción. Eso es general. Solamente tenía que llegar el orden de presidente. El orden de presidente es más alto que la ley. Eso es. El evangelio es más alto que la ley de Dios que está dando sentencia. Porque tiene que saber el evangelio. El evangelio es el orden de Dios que perdonó todos nuestros pecados. Uno que tiene oído tiene que escuchar. Dios me perdonó mis todos pecados. ¿Por qué? Dios solamente quería cobrar el pecado de nosotros a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros llamamos Jesús, como dice, eres Salvador. El Salvador. ¿Qué profesión tiene? El Salvador. Ya, mecánico. ¿Qué profesión tiene? Mecánico, es mecánico. Hoy en día mi auto, Starex, como minivan, está teniendo problemas de cerca de motor. No corre bien y sale humo, etc. Por eso ayer yo llevé al taller. Pregunté a una persona especialista. ¿Por qué está saliendo de humo? ¿Por qué no corre? ¿Cómo estira? Alguien que estaba estirando nuestro coche atrás. Entonces, ¿qué es lo que está surgiendo? Problema. Él me dice que tubería, turbo, parte de turbo está mal, así dice. Entonces, ¿cómo puedo conseguir eso? Turbo. No sé muy bien, hoy en día está cerrada toda parte. Wow, Dios mío. Entonces, no podía arreglar, por eso yo tenía que regresar. Entonces, yo no soy mecánico. Por eso parte del problema de mi auto, ¿con quién yo tengo que consultar? Con el mecánico. Ese es profesional. Su profesión es que arregla su motor. Pero si no arregla, más tarde, cuando cambia
de parte de tu ver. Entonces, si no arregla, entonces yo voy a decir, tú eres falso mecánico. Entonces, nosotros llamamos a Salvador. Sobre salvación, ¿quién tiene que trabajar? ¿El Salvador tiene que trabajar o nosotros tenemos que trabajar? O los dos juntos. La mitad, El Salvador tiene que trabajar la mitad, 50%. Muy bien. Ya nosotros ya metemos ya nuestra obra 50%. Amén, aleluya. Jesucristo, ¿cómo va a decir? No, yo no quiero salvar 50%. Entonces, usted tiene que encargar. Todo, lléveselo, todo. Por salvación, no tiene que meter dos obras. Por ejemplo, yo quiero ofrecer mi obra. Señor, yo quiero arreglar. ¿De qué? Motor. Usted sabe, yo no sé. ¿Cómo puede hacer? No sé muy bien. Voy a meter mi mano así. Entonces, ¿cómo va a decir? Un día, misma forma de problema de ese coche, ¿no? Yo llevando allá, yo estaba explicando, está saliendo humo. ¿Cómo puedo arreglar? Me parece que hay problema de filtro de combustible. Yo estaba hablando, entonces el mecánico dice que está bien. ¿Ya? ¿Se ve allá línea amarillo? Sí, se ve. Usted tiene que estar allá. Fuera. me rechazó allá. Significa que no me moleste. Mientras tanto que yo esté trabajando, no me moleste, señor. Allá. ¿Se ve la línea? Como uno de 5 metros de distancia de coche. Tiene que estar allá. Creo que yo estaba hablando y estaba molestando bastante a él. Entonces, Jesucristo es el Salvador. Pero Salvador, ¿a quién salva? ¿A los justos o a los pecadores? Solamente el Salvador puede salvar a los pecadores. También, mientras tanto que salva a los pecadores, trabajan juntos. El Salvador y pecadores juntos trabajan. Y agarrando manos juntos, ya vamos a trabajar juntos. No, suficiente. Porque Jesucristo era sumo sacerdote celestial. ¿En dónde tenía que pagar el precio de pecado de nosotros? En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. Ese es orden de Dios. No cualquier lugar puede salpicar la sangre pintando y con toda la sangre de oveja pintando en su casa, todo puede salvar. No vale de nada. ¿Por qué? Si usted tenía que rociar con la sangre de Jesucristo. Porque Jesucristo, el que nunca había cometido la sangre pura, también Él encargó el pecado del mundo. Por eso con esa sangre ingresando en el lugar santísimo, rociando sobre el propiciatorio, se llama la tapa del arca de pacto de Jehová. 7 veces rociando, haciendo eterna redención. Porque acompaña este vocabulario eterna. Cuando Jesucristo una vez murió en la cruz, ya vale validez hasta eterno. Mucha gente no llega a entender esta palabra. ¿Cómo puede limpiar el pecado futuro? ¿Cómo puede llegar todos mis pecados? ¿Cómo podía limpiar todos mis pecados? Ese es ignorante. ¿Por qué es ignorante? Porque Dios tenía manera de cargar todo el pecado del mundo, aunque no nació todavía, pero incluye todos los pecados del mundo, cargando
en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Luego, Jesucristo cuando fue crucificado, derramando toda la sangre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde está escrito? Busquemos 1000 veces. ¿Cuántas veces? 1000 veces tenemos que buscar. ¿Dónde está escrita esta palabra? Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Así dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Significa que ahí el tabernáculo de reunión celestial, ¿en dónde? En el cielo. ¿Quién hizo? ¿Ser humano? No, nuestro Dios preparó antes de crear este mundo. Segundo, el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya, repitan todo junto con misma voz. 1, 2, 3. Habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es profesional. Tiene profesión. ¿Cuál era su profesión? Cancelación de pecados del mundo. ¿Cuántas veces tiene que trabajar? Suficiente, por una sola vez, para siempre. Siempre está hablando, una sola vez para siempre. ¿Ya? Alguien si no tiene buena memoria, entonces tiene que repetir varias veces. Una sola vez para siempre. 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 ¿Por qué? Se olvida. Cada día se olvida. Para siempre dice. Pero en su pensamiento, como dice, para siempre. No, para siempre no. Hasta ayer. Por eso tal persona sí o sí tiene que memorizar. Una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre. Para siempre, ¿qué significa? Traspasa 2020. Traspasa hasta 5000. Hasta 1.000.000 de años. Todo. Traspasa todo eso. Para siempre. Para siempre. Para siempre. La palabra de Dios no va a mentir nada. Seguro. Es confiable. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces esta palabra tiene que llegar ¿en dónde? En el corazón de pecador. Llegando en el corazón, se cree. Teniendo la fe. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Jesucristo, la verdad que canceló todos mis pecados ante presencia de Dios. ¿Por qué yo tengo que decir que yo soy pecador? ¿Quién puede decir que yo soy pecador? El que cree en Jesucristo o el que no cree. Uno de los dos. No hay otra opción. Neutro no existe. Uno de los dos. Uno que cree en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna o no. ¿Cómo no? Todo el mundo cree en Jesucristo. Jesucristo es Hijo de Dios. Jesucristo es amoroso. Jesucristo es Salvador. Jesucristo es como el Salvador que murió en la cruz. Todo cree, toda parte cree, pero menos. Una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. ¿Por qué? Ya terminó todo nuestro pecado. Para que nosotros seamos justificados. Para llegar a ese punto le falta. ¿Por qué? En aquel entonces lucha constantemente. Con su propio pensamiento se lucha. No me parece que hasta ayer nomás. ¿Hasta ayer? ¿Quién dice hasta ayer?
¿Dónde está escrito hasta ayer? Ay, ¿quién dice? Ya, es muy importante. ¿Quién dice hasta ayer? Según la palabra de Dios dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es la redención? ¿Alguien sabe? La redención es decir que cancelación del precio de pecado de todo. Eso es la redención. Por eso Jesucristo no es necesario ingresar en el lugar santísimo 2 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces para limpiar cada momento, no es necesario. ¿Por qué? Está sentado en la diestra de Dios. Porque sentado, siendo sumo sacerdote, ¿por qué está sentado? ¿Sabe? ¿Alguien sabe por qué está sentado? Ya terminó el trabajo de Salvador. Ya no es necesario levantarse para trabajar, matando ovejas, sacrificio otra vez. Oh, parece que esta persona está cometiendo otra vez. Oh, yo tengo que matar algo, yo tengo que sacrificar algo. No. ¿Por qué? Suficiente en esa sangre que había derramado. Ya, incluye todo. Por eso, ¿quién más gana evaluando la sangre de Jesucristo? Acá está. Acá está, aquel lado, todo pecado del mundo. ¿Qué tipo de cosa se vence? ¿El pecado vence contra la sangre de Jesucristo? No, la sangre de Jesucristo vence contra todo pecado del mundo. Todo incluye, todo. Por eso, según esta palabra, como dice Hebreos capítulo 10. Ya. Veamos en esta palabra. Hebreos capítulo 10, el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entra? Jesucristo, cuando ingresando en el mundo, hace 2000 años. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Tú no quisiste. ¿De quién palabra es? ¿Quién está hablando? ¿Con quién? Jesucristo estaba hablando con su Padre Celestial. Tú no quisiste. Cuando utilizaba sacrificio y ofrenda, durante 1500 años, en la época de la ley, desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, durante casi 1500 años estaba matando ovejas, está matando cabras o vacas, cada momento que cuando comete para derramar la sangre para quitar sus pecados. Pero ¿Dios le gustaba o no? Dios no le gustaba sacrificio, ofrenda, ¿por qué? Eso no vale. La sangre de oveja no vale. No puede quitar el pecado de todo. No. Solamente la sangre de oveja quitando solamente el pecado pasado. Eso es. Como lo que estamos creyendo todo el mundo. Como dice, Jesucristo limpió el pecado pasado. No. Está considerando como si fuera la sangre de oveja, comparando la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo no es la sangre de oveja, totalmente diferente. La sangre de oveja cada día, cuando se comete, otra tenía que traer oveja. Mañana si se comete, tenía que traer oveja. Mañana comete, tenía que traer oveja. ¿Por qué? En la sangre de oveja no podía quitar el pecado futuro. ¿Está de acuerdo o no? Entonces, si será igual, la sangre de oveja, la sangre de Jesucristo, ¿son igual? ¿Para qué es necesario morir Jesucristo? Siendo hijo de Dios, ¿para qué es necesario morir en la cruz? El día de hoy también nosotros tenemos que comprar una oveja. Ya vamos a poner nuestra mano sobre la cabeza de oveja. Vamos a matarlo.
para sacrificar, limpiar nuestro pecado. Pero la sangre de oveja no podía quitar el pecado del ser humano. ¿Dónde está escrito? Así está escrito. Veamos. Ya, Hebreos capítulo 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. ¿Cómo dice? Ya, repita conmigo. Nunca puede. ¿Qué significa nunca puede? Nunca puede quitar el pecado de los pecadores para siempre. No, nunca. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Pues a los que se acercan a Dios querían ser perfectos, pero no podían hacer. Por eso dice que nunca puede. ¿Por qué? Porque no podían hacer perfección. Porque en la sangre de oveja no tenían la vida eterna. Pero Jesucristo tenía la vida eterna. Jesucristo tenía la sangre que nunca había mezclado el pecado. Pura sangre. El versículo 2, ¿cómo dice? De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si hubiera limpiado una sola vez para siempre, entonces no tendría nada de conciencia de pecado. Así dice. Pero nunca podía. ¿Por qué? En la sangre de oveja, en la sangre de macho cabrío, no tenía poder. Pero comparando de la sangre de Jesucristo, totalmente diferente. Por eso ya vamos a seguir esta palabra, como dice el versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad. Por eso he aquí que vengo, dice. ¿Quién está hablando? Yo vengo del cielo a la tierra. Esta palabra, Jesucristo. Jesucristo dice que yo vengo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Así está escrito. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Es como Antiguo Testamento. El versículo 8, ¿cómo dice? Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Es la verdad. Por la ley estaba matando, haciendo sacrificio cada día 10 del mes séptimo, estaba matando cabrío vivo para limpiar sus pecados, pero no podía quitar sus pecados eternamente, porque no alcanzó de limpiar el pecado futuro. Pero si no tendría nada de poder en la sangre de Jesucristo, será como igual que la sangre de oveja, nada más. Pero según la palabra de Dios dice que no es así. La sangre de Jesucristo es totalmente diferente que la sangre de oveja. ¿Por qué? Esa es la sangre de Hijo de Dios. El versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. Ya, acá sale uno, es quita primero. Lo primero, uno. Esto último, segundo. Nosotros llamamos lo primero. Ese es primer pacto que hizo con Moisés. La ley de Dios incluye 10 mandamientos. Segundo, estableciendo. ¿Qué es lo que estableciendo? El pacto nuevo.
Jesucristo, ¿cómo decía antes de morir? Haciendo última cena con sus discípulos, dándoles panes. Comad, eso es mi cuerpo que estoy entregando a ustedes. ¿Es cierto? Luego les entregó la copa de vino. Esta copa es mi sangre para que ustedes reciban el perdón de los pecados y estableciendo nuevo pacto, dice, nuevo pacto. Lo último, ¿qué significa? Nuevo pacto. En el tiempo de nuevo pacto, es decir, que no necesario nuestra obra, sino de la obra de Jesucristo, suficiente, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Ese es el Evangelio. Por eso ese Evangelio tiene que injertar en el corazón de nosotros, para que nosotros seamos justificados. Por eso acá dice el versículo 10. Vamos a leer todos juntos. Voy a observar de cámara. Ya cada uno tiene que abrir Hebreos capítulo 10. El versículo 10. ¿Está observando la Biblia o no? ¿O solamente está mirando mi rostro? Soy guapo, pero no vea a mí ahora. Que vea la Biblia. Ok, vamos a leer. 1, 2, 3. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Claramente está escrito. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, también somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Santificado, soy santificado. Así tiene que decir. Si cree en la sangre de Jesucristo, si cree en la obra de Jesucristo, ¿cómo tiene que decir? Yo soy santificado. Anteriormente, ¿cómo ustedes pensaban? Para ser santificado, yo tengo que hacer algo, santidad, yo tengo que hacer santidad, yo algo, ¿qué es algo? No sé, algo que hacer. ¿Qué es algo? No sé, algo que hacer. Se llama inseguro. No sabe. Para ser santificado, es muy importante. Jesucristo hizo la redención eterna. Jesucristo hizo santificación. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santificados gratuitamente. Por eso la salvación viene por la gracia. Gracia es decir que no debería mezclar nuestra obra. Por eso tiene que dividir dos cosas. Uno es, para recibir la salvación es 100% de la gracia de Jesucristo. Y luego, después de ser justo, para vivir por la fe, ¿significa qué? ¿Para qué nosotros necesitamos creer en Jesucristo? ¿Para qué necesitamos vivir por la fe? ¿Para qué? Un día nosotros presentaremos ante presencia de Jesucristo y Dios. Jesucristo va a preguntar, fulano, Roberto Díaz. Sí, Señor, presento. ¿Usted nació en Venezuela o no? Sí, Señor. Está bien. Entonces, ¿usted ya había mudado a Santiago de Chile o no? Sí, Señor. ¿Un día entendió sobre santificación, justificación por creer mi sangre o no? Sí, Señor. Después de entender esto, ¿cómo vivía? ¿Cómo vivía? Desde en ese momento que entendió justificación, santificación, tiene que decir, sí, Señor. Después de haber entendido esta palabra, yo empecé a predicar esta palabra, predicando, siendo locutor, aunque no tengo radio propia, pero en internet, en Facebook, también llamando por teléfono, estaba transmitiendo palabra de Dios. Mucha gente entendieron la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Amén. Voy a darle corona de gloria
Voy a ponerlo en su cabeza. Entonces, por eso, después de recibir la salvación, para recibir galardón, para recibir corona de gloria, para recibir premio, ya es necesario trabajar, no para recibir la salvación. Salvación viene por la sangre de Jesucristo. Por eso es totalmente diferente. Tiene que dividir cosas. Dos cosas son distintas. Lo que recibe perdón eterno y lo que recibe corona de gloria. Totalmente diferente. ¿No es así? Así es. Ya, vamos a ver. 11, el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces por mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¡Wow! Esta palabra, ¿cómo enseña? Día tras día, cada día, cada momento matando ovejas, cada momento está sacrificando, cada día ofreciendo para quitar pecado. Pero según esta palabra, como dice, nunca puede quitar los pecados. ¿Por qué? Día tras día, sacrificando, ofreciendo animales, pero nunca podía quitar los pecados. ¿Por qué? Porque no era original. No era original sacrificio que Dios acepta para perdonar todos nuestros pecados. ¿Por qué no era original? Original es único. ¿Quién es? El Hijo de Dios siendo Salvador, siendo nuestro amo, siendo nuestro Rey, el cual es Jesucristo. Fuera de ofrenda de Jesucristo, de su cuerpo, Dios no acepta nada para perdonar de todos pecados. Al revés, cuando Jesucristo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, ya suficiente por la muerte de Jesucristo, canceló todos nuestros pecados. Por eso, de primero tiene que llegar esa fe en nuestro corazón con la seguridad. Se llama la fe, con certeza. ¿Por qué yo estaba pensando que siempre yo soy pecador? ¿Por qué yo tengo que ser justificado por mi manera, por mi obra? Yo estaba buscando. Intente con su manera. ¿Hasta cuánto año tiene que esforzar para ser perfecto ante Dios? De ninguna manera. ¿Hasta cuánto año tiene que esforzar cumpliendo mandamientos para ser justificado, santificado delante de Dios? De ninguna manera, ningún momento llega. Solamente vale la obra de Jesucristo. Por eso el versículo 12, así dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Acá está escrito: se ha sentado a la diestra de Dios. Solamente habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por su cuerpo, está sentado a la diestra de Dios. Significa que ya cada uno tiene que preguntar al Señor: Señor, Jesucristo, escuche bien una pregunta. Dice que usted es sumo sacerdote celestial,
¿Esa es la verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué está sentado? Cuando yo cometo, entonces usted tiene que trabajar. Entonces, Jesucristo, ¿cómo va a responder? Mire, ¿usted tiene vista para leer la Biblia? Sí, yo tengo vista. Lea Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Sale mi obra una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Está escrito o no? ¿Ya es suficiente? ¿Suficiente solamente uno? Ya por su muerte ya terminó, hasta pecado todo completo. ¿Cómo no? Yo hice todo. ¿Así es? Por eso yo digo, estoy sentado en la diestra de mi Padre Celestial. ¿Entiende? Sí, Señor, entiendo. Amén. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Mucha gente está buscando la fe otro lado, fuera de la Biblia. Siempre está repitiendo, la fe viene por oír por la palabra de Dios. Amén, amén. Y luego fuera de la Biblia buscando otra manera. Yo tengo que tener fe. Me falta tener fe. Fuera de la palabra de Dios, ¿dónde esté lo más seguro? No hay más seguro. ¿Cómo dice? Ya, el versículo 12, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuánto tiempo está sentado? ¿Un día solamente? No, hasta ahora está sentado. Ya, significa que ya terminó la obra del Salvador, ya terminó, se acabó, suficiente. Por eso el versículo 13, ¿cómo dice? De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, que están esperando que sea pisoteado de Jesucristo. ¿Quiénes enemigos? El que no acepta la obra de Jesucristo. El que no acepta la sangre de Jesucristo, que hizo la redención eterna. Suficiente. Por la obra de Jesucristo, todos los hombres del mundo serán justificados, santificados. Ya, el versículo 14, ¿cómo dice? Yo leo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Dios miente? Ya pregunto, ¿Dios miente o no miente? ¿Ser humano mienten o no mienten? ¿Ser humano malditos? Incluye Juan Kim, todos son malditos, mentirosos. Pero Dios no miente. Por eso dice que porque con una sola ofrenda hizo. ¿Cuándo utiliza hizo? ¿Yo hizo? No, Él hizo. ¿Quién hizo? Jesucristo hizo perfectos. ¿A quién? No sé. ¿A quién hizo perfecto? A los que creen en la sangre de Jesucristo. Solamente uno que, yo también, incluye mi nombre. Jesucristo me hizo perfecto. Yo soy perfecto por la sangre de Jesucristo. Así tiene que responder, pero alguno piensa, ¿perfecto? No, ¿cómo puedes decir que yo soy perfecto? No, yo soy pecador, ya, no me miente, Pastor Funky, no me miente, ¿entiende? No me miente, Yo no estoy hablando de mi palabra, sino de la palabra de Dios. Él nos hizo perfecto a los santificados una sola vez para siempre, dice.
Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¡Wow! Esta palabra. ¿Quién puede decir que Jesucristo se equivocó? Señor, despierte. Nunca hizo perfección para siempre. ¿Por qué miente? Alguien así dice, aunque no habla así, pero de su corazón se levanta un pensamiento. ¿Cómo dice? ¿Perfecto? No hay perfecto. No hay perfecto. No existe perfecto. Solamente existe perfecto es Dios. Entonces, esta palabra, entonces, ¿a quién hizo perfección? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la palabra de Dios está transmitiendo la obra de Jesucristo. Solamente nosotros desechamos nuestros pensamientos. Se llama arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? Desechando nuestros propios pensamientos. Porque este pensamiento fue equivocado. Porque mi pensamiento no es correcto. La palabra de Dios es correcta. Por eso uno que acepta esta palabra puede responder, amén, yo soy perfecto. Ya, también, como dice el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Atestigua. ¿Cuándo utiliza atestigua ese? ¿Cómo testifica? Siendo testigo, el Espíritu Santo del Señor en mí, en mi corazón. El Espíritu Santo del Señor dice así, atestigua. ¿Cómo dice? Porque después de haber dicho, esto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué tipo de la ley va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón? No es la ley de mandamiento, sino ¿sabe qué? Romanos capítulo 8 sale una palabra muy especial. Busquemos. Romanos capítulo 8, el versículo 2. Así dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos tipos de ley existe. Uno es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso es el nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo del Señor? Ya volvamos, Hebreos capítulo 10, el versículo 17. ¿Por qué? Atestigua el Espíritu Santo del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón. Va a escribir. ¿Qué es lo que va a escribir? El versículo 17. Ya, vamos a leer todo junto. 1, 2, 3. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Igual manera, del versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra, ¿de quién será? De nuestro Dios. Pero el Espíritu Santo del Señor va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, esta frase, esta promesa de Dios. ¿Cómo dice? Ya, repita conmigo, nunca más. Nunca más. ¿Cuándo utiliza? Nunca más, jamás, nunca más, jamás. Significa que ya futuro no voy a recordarme de sus pecados y transgresiones. Esta palabra se llama el nuevo pacto. Por eso Jesucristo quería decir, tomad esta bebida, este vino. Eso es mi sangre que estoy derramando para establecer nuevo pacto que reciba el perdón eterno de Dios.
Jesucristo siendo Salvador con el objetivo de cancelación del pecado de todos nosotros, una sola vez, habiendo obtenido eterna redención. Y luego el que cree en esta palabra, el que acepta en esta palabra, el Espíritu Santo del Señor ingresa en nuestra mente, en nuestro corazón. Va a escribir esta letra como dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra vence contra nuestra conciencia. Tiene que luchar. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es la promesa del Señor que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vence contra conciencia. Pero alguno que está diciendo: yo soy pecador, hasta morir yo soy pecador. Esta persona, su conciencia está ganando contra la promesa de Dios. Ya. Conciencia. Yo tengo conciencia. Entonces la gente se siente condenado, se siente como pecador. ¿Por qué? Su conciencia funciona. Mire, ¿cómo usted puede decir que tú eres justo? Tú eres santo. Tú eres perfecto. Maldito. Tiene que poner su mano sobre su pecho, lado izquierdo. Se siente con conciencia. Tú eres justo, santo, perfecto. No, yo no soy, entonces. Perdiendo la promesa del Señor. ¿Quién gana? Su sentido, su emoción, su conciencia. Gana contra la palabra de Dios. ¿Esa es creencia? ¿Esa es la fe? No es. Se llama incredulidad. Por tener incredulidad, la conciencia humana pelea contra la palabra de Dios, contra la promesa del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener certeza de la salvación por creer en la sangre de Jesucristo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Hasta acá.